empezar la clase. Ya. Intoxicación aguda del sistema nervioso central es el tema de hoy que vamos a tocar. Ya. Sabemos que las intoxicaciones son, la palabra toxicología proviene del griego toxicón, que significa veneno, logos, estudio o tratado. La toxicología es una ciencia que estudia todas las intoxicaciones o envenenamientos, ¿no? Que tienen que ver con neurología, sí, porque en realidad todo lo que son productos tóxicos, a la final, cualquiera sea la vía por la cual el organismo va a adquirir un agente tóxico, ya sea químico, físico-químico, va a alterar las funciones orgánicas que son, y va a producir no solamente a nivel del sistema nervioso central, sino también al hígado, pulmón, a diferentes órganos lo va a afectar, ¿ya? Entonces, definición, una intoxicación aguda es una patología muy frecuente que se ve en los servicios de urgencia de nuestro país. Se considera una intoxicación aguda cuando los síntomas aparecen tras la exposición reciente. Intoxicación aguda se habla dentro de las pocas horas, máximo hasta la semana. Luego ya intoxicación ya crónica, ¿no? En la cual uno tiene una exposición a un tóxico o una sustancia química que en dosis ya potencialmente muy fuerte va a producir pues síntomas neurológicos, entre otros, ¿no? Hasta una cuarta parte de los afectados acuden a un servicio a las horas del consumo, pero hay pacientes pues que lamentablemente llegan después de varias horas, ¿no? La mayoría de los casos no comprometen la vida del paciente, sin embargo, dada la frecuencia de los casos que estamos viendo últimamente también por tóxicos, el elevado gasto sanitario, consecuencias graves del mal manejo a veces puede producir también la muerte del paciente, ¿no? Una intoxicación aguda. El origen de los tóxicos puede ser vegetal, puede ser animal, mineral o sintético. Dentro de los vegetales, alcaloides del tipo opio, atropina, nicotina. Animal, veneno de la serpiente. Mineral, como es el arsénico, el plomo, el mercurio. Y dentro de los medicamentos tenemos los barbitúricos, tranquilizantes y plaguicidas. La etiología de las intoxicaciones puede ser accidental, que es muy frecuente en niños, laboral, que es adquirida pues, en el trabajo, como su propio nombre lo dice, laboral, alimentaria, por comidas contaminadas, intentos de suicidio y homicidas también, ¿no? En cuanto al metabolismo de los tóxicos, existen 3 etapas. La una es absorción, la segunda es fijación y transformación, y la tercera viene a ser la eliminación. La absorción puede ser ya sea por vía digestiva, por la piel o por respiratoria, ¿no? Y a su vez esta absorción tiene una fijación en la sangre, donde se va a producir la fijación y la transformación, ¿no? Que el tóxico se va a fijar a la sangre, se va a fijar a los depósito y a los tejidos diana, dentro de ellos al cerebro, ¿ya? Y la excreción, donde vamos a ver que se va a realizar una biotransformación de los metabolitos de los tóxicos y se va a producir la excreción por vía renal. Entonces, las etapas de la absorción, ¿no? En la etapa de la absorción, el tóxico puede ser absorbida por diferentes vías, como les acabo de mencionar. Una de ellas es la cutánea, a través de ellos tenemos los cáusticos, las tinturas, los solventes, por vía digestiva, el consumo de cianuro, alcohol, que es la causa más frecuente de intoxicación, plaguicidas e hidrocarburos. Y los respiratorios pueden ser a través de gases, vapores de venenos volátiles. Conjuntival, también tenemos intoxicaciones como los cianuros, atropina, y parenteral, que tenemos las flechas envenenadas, picaduras y mordedura de animales. En la segunda etapa, que es la etapa de fijación y transformación, una vez que es absorbido en el organismo, fijarse el tóxico y luego se transforma. Ejemplo, un tóxico que ingresa por el hígado, se fija en el hígado, ejemplo, tenemos los venenos ingeridos. Otro, los digitálicos, que generalmente donde se absorbe y se fija, su órgano blanco es el miocardio. Los y anestésicos general, su órgano blanco de fijación es el cerebro. Y el benceno tiene por predilección la médula ósea.
Entonces, cada sustancia tóxica tiene un elemento, un órgano diana, donde se va a fijar y va a producir mayores síntomas. Como es el cerebro, tenemos mayormente los barbitúricos y también el alcohol, ¿ya? La etapa de eliminación es cuando el tóxico ya viene a ser eliminado por alguna de estas vías. La más frecuente es la renal, en la cual se eliminan los alcaloides, los glucósidos, por vía respiratoria, los monóxidos de los anestésicos en general, intestinal, metales, salival tenemos los alcaloides, mamaria tenemos los alcaloides, barbitúricos y metales, y los gástricos como es la morfina. Los tipos clásicos de intoxicación, la que estamos hablando ahora, es las agudas, que es de días de intoxicación. Hay sobreagudas, sí, que viene a ser de minutos u horas de evolución, subagudas, que implica de semanas, y crónicas, que vienen a ser de meses o años. ¿Cómo afectan las drogas al sistema nervioso central? Que es el tema principalmente de hoy día. Las drogas pueden modificar el pensamiento, la conducta, ¿no? La forma de ser de la persona. El cerebro es una de las partes más complejas y delicadas del cuerpo, y de él sabemos que dependen los sentimientos, la forma de pensar, la capacidad de poder correlacionarse con otras personas. Entonces, las drogas actúan como neurotransmisores, ya sea alterando y perturbando el correcto funcionamiento de la conducta de cualquier persona. Puede modificar el estado de ánimo, la percepción. Además, sabemos que las drogas a nivel del sistema nervioso central pueden producir también dependencia física e incluso psicológica. Entonces, las drogas a nivel del sistema nervioso central se va a clasificar en tres grupos, ¿no? Drogas que van a deprimir el sistema nervioso central, como por ejemplo tenemos ahí el alcohol, la heroína, el opio y la morfina. Son aquellas que van a inhibir o atenuar los mecanismos cerebrales que sirven para mantener el estado de vigilia y pueden producir diferentes grados de efecto a nivel de la conciencia. Dentro de ellos también relajación, somnolencia, sedación, e incluso muchas de estas drogas pueden llegar hasta, dependiendo de la cantidad del tóxico, van a producir el coma. Ahora, ¿cuáles son las otras drogas estimulantes? Ya no depresoras, sino estimulantes del sistema nervioso central. Tenemos la cocaína, las anfetaminas, la nicotina, como es el tabaco. Son sustancias que hacen el efecto, pues, de producir euforia, aumentan el estado de alerta, aumentan la actividad motriz, son personas que están inquietas y hacen que disminuya la sensación subjetiva de fatiga y hambre. Son pacientes que, por ejemplo, no hay muchas personas que todo el día pueden estar fumando y tomando agua y no tienen ni fatiga ni tampoco tienen hambre. ¿Por qué? Porque son drogas estimulantes del sistema nervioso central. El otro gran grupo son aquellas drogas que son perturbadoras del sistema nervioso central. Dentro de ellas, la que más conocemos es el cannabis, el LSD y la mescalina, ¿no? Estas sustancias se encuentran en plantas o hongos, ¿no? Básicamente están relacionados con la falta de percepción, los estados emocionales, y va a haber también alteración en la organización del pensamiento. Entonces, ¿cómo sabemos del paciente? Muchas veces nos llega a la emergencia con un coma que no sabemos cuál fue su origen del coma. Y aún uno hace el descarte si presenta algún antecedente de diabetes o hipertensión, pero nos queda la duda cuál fue, o quizás hubo una sustancia que originó ese coma de origen desconocido. Entonces, generalmente el coma es de origen desconocido, es una patología que se va a ver en emergencia, en la cual vamos a encontrar en tres situaciones. Si, por ejemplo, nos llega un paciente que ha sido encontrado en su domicilio, la principal causa de por qué estaría en coma nuestro paciente sería por la ingesta medicamentosa aguda. Hay que interrogar mucho al familiar, porque él es el que nos va a dar más o menos una guía si es que, por ejemplo, nuestro paciente es un personal médico que de repente utilizó alguna sustancia tóxica, o es un personal químico que por accidente utilizó alguna sustancia tóxica que sea la responsable de esta intoxicación y que esté en coma. Ahora, hay que investigar otras causas, si es de origen domiciliario que han encontrado así al paciente. Hay que buscar si hay posibilidad que de repente hay una intoxicación por estufas,
que haya habido calentadores, que hayan producido pues monóxido de carbono en la atmósfera y sea la causa de su intoxicación. Y otra que hay que investigar también al examen físico, estas lesiones que son epidermolisis, que significa signos de venopunción reciente. Este generalmente se presenta en drogaditos. Entonces, si me llega así un paciente que está en un estado de coma desconocido, que no sabemos la causa, si yo encuentro este signo a nivel de los brazos, ¿no? Es muy probable que este paciente se haya inyectado alguna dosis o sea un paciente consumidor de drogas y la cual tenga estas lesiones que nos inclinen hacia un coma de origen de una droga, pues, ¿no? Algún estupefaciente. Cuando un paciente se ha encontrado en coma en el interior de un coche, que se ha visto, incluso último nosotros hemos tenido un paciente en Abancay que se fue con su colega a descansar dentro del carro y se quedaron dormidos. Y ustedes saben que ahí, si sobre todo están con el carro prendido, con música o algo, se puede pues tener una sobredosis de una droga que es el monóxido de carbono. Entonces, un paciente encontrado en coma en el interior de un coche, la primera sospecha es monóxido de carbono, o la otra también es, la otra causa es medicamentosa o etílica también. Cuando un paciente, la tercera causa, es encontrado en coma en un lugar de su trabajo, un coma de instalación súbita de origen industrial es prácticamente la inhalación de algún gas, ¿no? Que es la principal causa. Puede ser ácido sulfhídrico, puede ser también, nosotros cuántas veces hemos visto, ¿no? En la televisión de personas que se caen a los desagües y por el mismo monóxido que eliminan en los desagües es causa también de muerte por esta inhalación de este tipo de gases, ¿no? Puede ser también de origen cianhídrico, ácido cianhídrico, que se encuentra sobre todo en las sales de procesos de electrolisis, en el revelado fotográfico, análisis químico, vamos a encontrar este tipo de ácido que también causa intoxicación aguda. Y el monóxido de carbono también cuando hay algún sistema de calefacción o exposición en marcha que también produce en los pacientes cuando es encontrado en su trabajo. Una de las intoxicaciones más frecuentes que hemos visto en la emergencia es la intoxicación por el alcohol etílico. El alcohol etílico es el tóxico más común. Los casos mortales se producen cuando es el consumo excesivo y que pueden llegar al coma y que incluso sabemos que cuando uno consume alcohol, a la vez muchos consumen a la par otras sustancias tóxicas, ¿no? Cocaína, marihuana, cigarrillo. Entonces, la combinación de todas ellas, pues, producen una intoxicación que incluso dependiendo de la dosificación del tóxico, va a llegar al estado de coma y puede ser un causante de muerte también, ¿no? Entonces, el alcohol etílico es por excelencia la mayor sustancia que produce depresión a nivel del sistema nervioso central. Entonces, si hablamos de la clínica va a depender mucho de la cantidad del alcohol que uno tenga, pues, la alcoholemia que puede encontrar en la sangre, ¿no? Entonces lo vamos a dividir de acuerdo al periodo 1, lo vamos a llamar o subclínico, cuando el dosaje etílico vamos a tener de 0.1 a 0.5, generalmente no existen signos o síntomas clínicos evidentes, pero las pruebas psicométricas, un paciente con esa dosis de alcohol dentro de la sangre sí puede fallar, ¿no? O una respuesta a un estímulo va a ser mucho más lenta y puede tener incluso provocar accidentes de tránsito, ¿no? El periodo 2, en la cual ya se llama ebriedad, que va de 0.5 a 1.5 gramos por litro, en la cual ya la persona ya está eufórica, verborreica, con cierta excitación, hay disminución de la atención, pérdida de la eficiencia de los actos más o menos complejos, dificultad para mantener la postura, pues tiene una marcha tácita, tambaleante, disminución de los reflejos y obviamente no va a visualizar bien, va a haber alteración de los campos visuales. El periodo 3 ya es una ebriedad absoluta en la cual ya va desde 1.5 a 2.5 gramos por litro, el paciente ya está en excitación, confusión, puede estar agresivo y hay alteración de la percepción y hay una pérdida, control, hasta relajación de esfínteres porque el paciente ya está pues en un extremo de alcoholemia, ¿no? Y el periodo 4, que es el periodo ya más grave, que va desde 2.5 a 3.5 gramos por litro, en la cual ya nuestro paciente entra en apatía, falta de respuestas, hay descoordinación, relajación y obviamente llega el paciente al coma.
Entonces, acá les he puesto un cuadro de las bebidas, cuánto es el volumen de alcohol, más o menos por cada 10 centímetros cúbicos, ¿no? Dentro de ellos el ron es el más alto, ¿no? Y la cantidad máxima que uno debe ingerir para no sobrepasar los 0,5 gramos es la que está al margen derecho. El análisis toxicológico viene a ser un conjunto de técnicas y procedimientos que nos permiten determinar o identificar cuál compuesto tóxico o el material peligroso que le produjo esta intoxicación aguda a nuestro paciente. Entonces, dentro del análisis o de los exámenes, tenemos las evaluaciones cualitativas y cuantitativas. Cualitativas, por ejemplo, es la que nos hacen cuando hacen un dosaje de alcoholemia al salir de la playa o cuando hacen así pues, las batidas los policías. Tenemos, es positivo, sopla, te dicen, ¿no? Te dicen, ¿es positivo o es negativo? Esa es una evaluación cualitativa. Y cuantitativa ya cuando nos hacen un dosaje en sangre y pueden saber cuánto es nuestro nivel de alcoholemia a nivel sanguíneo. Entonces, determinar en qué etapa del periodo de intoxicación por alcoholemia uno tiene. Entonces, son dos exámenes de tipo cualitativa y de tipo cuantitativo. El doping se emplea para definir la administración o uso de sustancias extrañas, ¿no? Más allá del alcohol, sino ya es para definir otro tipo de sustancias tóxicas a nivel de nuestro organismo. Entonces, entre las sustancias utilizadas tenemos los estimulantes psicomotores, como las anfetaminas se pueden dosar, las aminas simpático-miméticas, como la adrenalina, noradrenalina, estimulantes del sistema nervioso central, como tenemos la estricnina, el café y la coca, analgésicos narcóticos y esteroides anabólicos. Entonces, estas sustancias se pueden dosar a través del doping. La recolección de la muestra puede tomarse en diferentes, pero el doping no es así nomás, tiene que también participar acá a veces la fiscalía para demostrar si algún indicio, ¿no?, de intoxicación por estas sustancias, por estos estupefacientes, ¿no? Por lo general el doping se puede hacer tanto a nivel sanguíneo, tanto a nivel de orina, ¿ya? Entonces, hay que tener mucho cuidado con el doping porque no es así nada más, hay que llamar a veces a esas autoridades para hacer el dosaje del doping. No es como hacerte un dosaje etílico, sino el doping ya es un poco más comprometedor en la cual hay que llamar pues a esas instancias, ¿ya? El tratamiento en general para todas las intoxicaciones agudas, más del 90% de las intoxicaciones suelen tener síntomas leves, ¿no? Y pueden o no tener ciertos cuidados médicos, pero hay un 5% de las cuales nuestros pacientes pueden hacer falla multiorgánica y requerir pues un ingreso a unidad de cuidados intensivos. La evaluación principal de un tratamiento de una intoxicación es primero valorar pues sus funciones vitales, cómo respira, cuál es su saturación, hacer una buena evaluación neurológica para ver su estado de conciencia, está en estado de estupor, está en estado de coma, está en estado vegetativo, el apoyo sintomático a través de oxigenoterapia, expansores plasmáticos y hacer un dosaje también para ver qué antídoto vamos a usar si es que tenemos la sospecha de alguna intoxicación por alguna sustancia. Por ejemplo, sobredosis de opiáceos, tenemos el antídoto, que es la naloxona, o si sospechamos que nuestra intoxicación es por benzodiazepinas, nuestro antídoto es el flumazenil, ¿ya? Las convulsiones es muy característico también en pacientes con intoxicaciones agudas. Podemos usar desde diazepam, ¿no? Clonazepam, generalmente es de uso intravenoso, y si es muy refractario las convulsiones, porque hemos tenido pacientes con intoxicaciones que han llegado en estatus convulsivo, incluso hay que producir una sedación y eso ya más hay manejo en UCI, que hay que utilizar tiopental o pentobarbital. La piroxina sí es un medicamento que también se puede utilizar para las convulsiones, sobre todo secundarias, a intoxicación por isoniazida. Sabemos que la isoniazida es de uso más que todo en pacientes con tuberculosis. A veces una intoxicación por ese medicamento se puede aplicar piroxina como antídoto para mejorar los síntomas clínicos. Entonces, el vaciado gástrico es muy importante también.
Dentro de ellos, el vaciado gástrico, existen tres métodos. Uno puede ser mediante eméticos, la aspiración gástrica, o simplemente a través del lavado gástrico. Ninguno de ellos en realidad es uno mejor que el otro, en realidad mucho depende de cómo esté tu paciente, que pueda colaborar y puedas hacerlo eso, ¿no? Obviamente un paciente en estado de coma, que le des algún antiemético, pues probablemente no va a funcionar, se va a aspirar, ¿no? Realmente ahí ya tienes que hacer un lavado gástrico o una aspiración gástrica, ¿no? Entonces cada paciente es muy personalizado de acuerdo a lo que uno va a utilizar en su vaciamiento gástrico, ¿ya? Generalmente el vaciado gástrico se debe de iniciar dentro de las 2 horas, incluso menos de las 2 horas de la sustancia tóxica. Más allá de eso, en realidad sería exponer y maltratar más al paciente, no vamos a tener éxito a través de esta maniobra. El carbono activado se utiliza también, es en dosis única, es un absorbente muy útil en la mayoría de las intoxicaciones, pero también que incluso nos ayuda para evitar hacer el lavado gástrico, pero también tiene que ser menos de 2 horas. Más de 2 horas tampoco este tipo de método nos va a ayudar para producir la desintoxicación. La dosis recomendada generalmente de este uso del carbono activo es dosis única de 25 miligramos en el adulto, disueltos en 200 ml de agua tibia, y en niños generalmente se utiliza 1 gramo por kilo, ¿ya? Para el vaciado gástrico. El efecto secundario más característico del carbono activo es que puede ser la regurgitación, que no lo tolera el paciente, incluso produciendo la broncoaspiración. Obviamente que este método del carbono activo no se utiliza en pacientes en estado de coma. Los fundamentos terapéuticos es importante, como le digo en toda intoxicación, primero ver sus funciones vitales. Obviamente que es un paciente que tiene que ser con manejo en emergencia, no es manejo en domicilio, es manejo incluso, como les mencioné, en algunos pacientes tienen que ir a UCI por la emergencia que puede comprometer pues el coma y el estado de la vida del paciente, ¿no? Evitar la absorción del tóxico a través de la descontaminación, si por ejemplo fue un contaminante dérmico, hay que hacer un lavado, la aspiración gástrica entre las 2 horas, así como el carbón activo, como les había mencionado, aumentar la eliminación del tóxico, ya sea por diuresis ácida, neutra o básica, tenemos que ver también su medio interno, su balance hidroelectrolítico, y si tenemos la sospecha, es muy característico que llegan personas que se han intoxicado por benzodiazepinas, ¿no? Te llegan, sí, doctora, se ha tomado 10 clonazepam, 20 clonazepam, entonces ya sabemos que es un benzodiazepínico, tengo que usar algún antídoto para eso, ¿no? Y o antagonistas, ¿no? Que los opioides, por ejemplo, la naloxona y el flunarizolida para lo que es las intoxicaciones por benzodiazepinas, ¿ya? Listo, doctores. ¿Alguna pregunta acerca de la exposición de intoxicaciones? Lo importante en las intoxicaciones, en la parte neurológica, es ver el estado de conciencia y cuál es la causa, ¿no? Que la lleva al coma, porque ustedes saben que muchos pacientes llegan al coma y no sabemos la causa. Pensamos a veces que es metabólico, pero le hacemos todos los exámenes y en realidad todo sale bien, entonces ya tenemos que hacer pruebas de doping en sangre, en orina, y eso tenemos que hacerlo ya, porque eso también puede desaparecer en sangre y en orina. Eso tiene que actuar rápido, ¿no? Y sobre todo es, como les había mencionado en las láminas, dónde le encuentras al paciente, ¿no? Le encontraste en su casa, le encontraste en su trabajo, ¿no? O le encontraste en la calle, o sea, mucho nos va a guiar en dónde se encuentra el paciente para saber la probable causa de la que le produjo la intoxicación, ¿no? La causa más frecuente en emergencia tenemos la intoxicación por alcohol, la intoxicación por benzodiazepínicas en orden de frecuencia y también por cocaína y marihuana, ¿no? En tercera causa. Una vez me llegó un caso de un paciente que era él movilizaba a los turistas, ¿no? O sea, iba al aeropuerto y llevaba gente a su casa, ¿no? Pero sobre todo turistas, o sea, hacía movilidad a extranjeros. Y una vez el chico se fue y recogió una pareja de unos chinos, y los chinos le invitaron una bebida, y de ahí ya él no se acordaba más, aparentemente, ¿no? Y llegó a la emergencia, convulsionando, llegó a un estatus convulsivo, llegó con fiebre sumamente alta, incluso tuvimos que en la camilla poner hielo para que baje, porque era una cosa que uno le ponía el termómetro y llegaba a más de 40. Tuvimos que epaminizar,
Incluso lo tuvimos que sedar por las múltiples crisis convulsivas. No paraba de convulsionar. Era un chico que tú ves que prácticamente, disculpando la expresión, brincaba en la cama, ¿no? O sea, ¿por qué? Por las altas crisis convulsivas y por la fiebre extrema. Como les dije, hasta hielo se le puso al paciente. Se le hizo un vómito porracio, se le hizo un dosaje de doping, se llamó a la fiscalía, todo eso al Ministerio Público para que realicen eso, porque aparentemente el chico era, o sea, cuando llamamos a los familiares, no tenía ningún antecedente patológico, no era diabético, no era hipertenso, no sufría de ninguna enfermedad postcrónica y aparentemente no era consumidor de ninguna sustancia, ¿no? Y se le hizo el doping, lamentablemente el chico entró en muerte cerebral, falleció, pero a la final tuvimos los resultados del doping y sí había sido drogado, ¿no? Me parece que así con éxtasis, que le habían drogado, pero en una dosis sumamente alta, salió el dosaje del doping, en la cual pues, deprimió al sistema nervioso central y ocasionó pues la muerte del paciente, ¿no? Entonces, ese hay que tener precedente. Cuando uno no encuentra la causa, ponte a pensar, así tenga antecedentes normales, siempre pues a veces ciertas compañías o a veces algunas cosas pueden pasar en el camino que te pueden producir alguna intoxicación, ¿no? Intoxicación laboral que hayamos tenido, prácticamente en la policía no hemos tenido. Sí, cuando estaba en mi serum sí he tenido, ¿no? Niños que se han caído a un pozo de agua, ¿no? En la cual se han intoxicado ahí también por el desagüe, perdón, no es pozo de agua, pozo de desagüe, en la cual han fallecido también, ¿no? Han entrado en coma y pues han fallecido, ¿no? Entonces, las intoxicaciones en cuanto a lo neurológico, sí, porque ataca, deprime el sistema reticular ascendente que mencionamos la vez pasada en la clase de coma, y a la final, pues al ser tóxicos que rápidamente se absorben a nivel central, producen también la muerte del paciente. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, doctores? Doctora, Sí, dígame.